¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Qué pasará entre Ousen y Ezre? ¿Está Ala realmente embarazada? ¿Se divorciarán Ousen y Ala? ¿Se revelará que Ala está con Med? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si dices que debes dejar Ousen Ala pase lo que pase antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Después de que Ousen fuera despedido de la empresa por decisión de la junta directiva, la aplicación dejó de funcionar y las acciones de la empresa se depreciaron rápidamente. Dado que Ousen hizo todo el trabajo él mismo, Nar no pudo hacer frente a los problemas superpuestos. Como remedio, encontró a Ousen llamando a la empresa. Ousen también acordó regresar. Con el regreso de Ousen, todo empezó a funcionar en la empresa. Cuando esta emoción se sumó al hecho de que iba a divorciarse de Ala, Ousen inmediatamente compartió esta emoción con Ezre. Sin embargo, Ezre había adivinado que Ala no querría irse. Aunque Ousen llegó a Ezre inmediatamente después de la audiencia, las noticias no fueron buenas. Especialmente cuando dice que Ala está embarazada, Ezre está casi devastada. En el próximo proceso, Ezre querrá acercarse a Ousen más lejos. Aunque ama mucho a Ousen, el embarazo de Ala hará que Ezre se mantenga alejada de Ousen aún más. Sin embargo, después de un tiempo, con las situaciones que enfrentó Musa y el estallido del incidente de Med, las sospechas se centrarán en Ala. En realidad, normalmente no creo que Ala pueda estar realmente embarazada. Después de todo, después del accidente de Ala, se realizaron los análisis de sangre del médico y se reveló todo lo que había en su sangre. Incluso si el bebé no se cayó accidentalmente, se suponía que debía aparecer en estas pruebas. Incluso si Ala está embarazada, sabemos que no es de Ousen. De todos modos, con el surgimiento de la relación de Ala con Med, Ousen no continuará el evento matrimonial pase lo que pase. La aparición del incidente de Med también revelará si el bebé es de Ousen o no. Sin embargo, me gustaría volver a decir que definitivamente creo que Ala no está embarazada. Ala mintió diciendo que estaba embarazada de un informe falso y engañó al tribunal. El primero en entender esto será, por supuesto, Siner. Sin embargo, Nar no le dirá esto a Ousen ni a Ezre. Porque Nar también sabe que después del divorcio de Ousen y Ala, Ousen estará con Ezre. Por eso querrá ocultar esta mentira sin importar nada. Este proceso afectará más a Ezre y Ousen. La distancia entre ellos no se cerrará por un tiempo. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Justo cuando Ezre y Ousen están a punto de besarse, Ousen recibe una llamada telefónica. La noticia que llegó es que Ala tuvo un accidente y fue llevada al hospital. Ousen va inmediatamente al hospital y Nar y Arif Bey vienen tras él. Arif Bey está muy enojado. En ese momento, se ponen muy contentos cuando sale el médico y les dice que su estado es bueno. Sin embargo, Arif Bey le grita a Ousen que acabará contigo porque está enojado y le pide que se vaya. Luego, Ezre se entera de lo que sucedió de Ousen y llama a Nar y le dice que se recupere pronto. Por supuesto, Siner se da cuenta de que Ezre se enteró de lo que sucedió de Ousen. En cualquier caso, Ezre no niega esta situación. Cuando Ousen llega a casa, inmediatamente llama a Ala. Aunque Arif Bey no quiere que conteste, Ala contesta el teléfono y Ousen dice que se recupere pronto. Entonces llega Moisés. Se meten en problemas con Ousen por un tiempo. A la mañana siguiente, Ikou está pensando en volver a ganar dinero fácil. En ese momento, Zumrutan llega y le dice a Ikou porque está molesta. Ikou le muestra la lista de Zumrutan. Sin embargo, Zumrutan rompe la lista y dice que no los necesita porque no recuerda nada. Menekse, por otro lado, no quiere entender el buen humor de Zumrut. Cuando Ezre va a la empresa por la mañana, inmediatamente va a Nar. Primero pregunta por la situación de Ala, pero su objetivo es que quiera romper con Nar. Nar, por otro lado, se dio cuenta de que ya no podía escapar de esta situación. Ezre dice que son mejores como amigos y afirma que no puede hacerlo como amante. Nar, por otro lado, se ve obligado a aceptar esta situación. Ousen, por su parte, está muy sorprendido de ver al abogado llamando a su puerta por la mañana. Quieren que la casa sea evacuada siguiendo las instrucciones de Arif Bey. Además de eso, Ousen se enoja mucho cuando recibe la noticia de que todas sus cuentas han sido bloqueadas. Cuando inmediatamente va a Nar y le dice por qué hizo tal cosa, Nar también responde por lo que hiciste.
Sin embargo, Nar dice que esto es injusto y que no le hará tal cosa a nadie. Sin embargo, Nar ha tomado una decisión. Ousen, por otro lado, dice que será muy difícil administrar la empresa después de eso y deja el lado de Nar. Después de que se va, Ezre ve a Ousen y le pregunta qué pasó. Cuando Ousen explica la situación, Ezre se siente culpable. Ousen le dice que no se enoje así. Dice que empezará todo desde cero y que no se preocupe en absoluto. Mientras tanto, la señora Zumrud distribuyó los brazaletes en su brazo a todos debido a la situación en la que se encontraba. Arif Bey llamó al abogado de Ala y aceleró los preparativos del divorcio. Esta situación no agrada a Ala. Pero Arif Bey está decidido. Mientras tanto, Ousen y Musa han encontrado una nueva idea de negocio y están buscando inversores. En la empresa, Nar recibe constantemente llamadas de reclamaciones. Nar se enoja mucho con esta situación e inmediatamente se dirige a los empleados y se enoja con todos ellos por lo sucedido. Sin embargo, Ezreanr no puede entender lo que está haciendo. Aunque quiere ir a hablar, Nar está muy enojado y no escucha nada de lo que dice Ezre. Ousen y Musa empezaron a buscar inversores. Sin embargo, nadie quiere hacer negocios con Ousen. Mientras tanto, alguien que se ha reunido con Ousen antes y no ha invertido en su solicitud escucha que ha dejado su trabajo y quiere reunirse. Ousen hace una cita 2 días después para presentar sus ideas. Aunque Musa dice que 2 días son demasiado cortos, Ousen calma a Musa diciéndole que tenemos que encontrar una oficina y trabajar de inmediato. Cuando Ala llegó a la empresa, inmediatamente fue a Ezre y culpó a Ezre por lo sucedido. Mientras tanto, Zumrutan se cae de la silla para comprar ollas en el restaurante de Menexe y vuelve a sus sentidos. Cuando Ousen llega a su madre y no puede ver los brazaletes en su brazo, ve que su mala situación está empeorando. Mientras tanto, Ezre está ayudando a su madre en el restaurante. Cuando Menexean se fue a casa, Ousen dejó el lado de su madre. Cuando ven a Ezre, inmediatamente van hacia ella y comienzan a hablar. Cuando Ezre le cuenta sus preocupaciones, Ousen le dice a Ezre que no se preocupe, que tiene nuevas ideas. Cuando Nar va con su hermana y le dice que está feliz de divorciarse, se enoja mucho con Nar. Cuando Ala le pregunta a Nar cómo está, ella dice que rompió con Ezre y que está en una situación muy mala. Por otro lado, Ala dice que no hay obstáculos frente a Ousen y Ezre excepto el matrimonio. Cuando Nar escucha esto, se le ocurren algunas ideas. Ezre se emociona mucho cuando Ousen le dice a Ezre que tiene nuevas ideas. Después de hablar sobre la idea, Ezre dice que rompió con Nar. Ousen está muy feliz por esta situación y le dice a Ezre que se divorciará en 3 días. Sin embargo, Ezre afirma que Ala definitivamente no aceptará este divorcio. Ousen, por otro lado, dice que esta vez, el abogado de Ala es quien tomó la fecha de la audiencia y presentó el caso. Luego, Ousen va a trabajar a Musa. Tanto Musa como Ousen están muy molestos cuando ven que las acciones de la empresa se están deteriorando. A la mañana siguiente, cuando Ezre va a la empresa, todos están muy nerviosos. Cuando Ala llega y se enoja con Ezre por el informe, Ezre renuncia y dice, escribe el informe tú mismo. Al salir, Siner saluda a Ezre cuando lo ve. Sin embargo, Ezre dice que se fue por culpa de Ala y que ya no puede soportar lo que ha hecho Ala. Cuando Nar dice que hablemos primero, Ezre dice que si escuchaste lo que Ala me hizo, estarías de acuerdo conmigo y se iría. Aunque Nar va inmediatamente a Ala y le pregunta qué pasó, Ala no dice nada. Sin embargo, Nar se da cuenta de que Ala está tramando algo nuevamente. Mientras tanto, Zumrud dice que después de que se le acaben las pulseras, va a Menexe y dice que pueden ganar dinero con la idea de compartir vídeos en YouTube. Y acuerdan por la mitad que el dinero se gane entre ellos. Mientras tanto, Ezre deja su trabajo y va a Ousen para ayudarlos. Aunque Ousen quiere enviar a Ezre de inmediato porque no quiere que ella deje el trabajo, Ezre insiste en ayudar. Ousen, por otro lado, acepta su ayuda cuando se da cuenta de que Ezre no volverá. En la empresa, todo se ha salido de control y Nar está a punto de volverse loco. Nar se enfurece cuando se entera de que el negocio de Ezre se deja a ella, detrás de las pérdidas de clientes superpuestas. Mientras la señora Menexe estaba filmando su primer vídeo, comenzaron a pelear debido a la interferencia de la señora Zumrud. Iko, por su parte, aprovecha la situación y abre una retransmisión en directo. Al final de esta transmisión en vivo, el número de seguidores y visualizaciones aumentó repentinamente.
Mientras Esre y Ousen trabajan juntos, Musa se va. Mientras tanto, aunque Ousen quiere acercarse, Esre no lo deja. Mientras trabajan juntos, suena el timbre. Cuando lo abrieron, el equipo de la empresa renunció y vino a ayudar a Ousen. Juntos comienzan a trabajar a toda velocidad. Mientras tanto, Nar se queda solo en la empresa y no sabe qué hacer. Asimismo, Ala pasa tiempo sola en casa. En ese momento, Met llama y dice que está frente a la puerta. Ala inmediatamente acude a Met a toda prisa. Se enteró del divorcio de Met Ala y compró un boleto de vacaciones para el día después del divorcio. Sin embargo, Ala regaña a Met y la envía diciendo que no dejaré a Ousen, vete. Ousen y el equipo han completado el trabajo en la aplicación. El equipo sale de la oficina cuando el trabajo está terminado, pero Esre y Ousen permanecen juntos. Cuando Ousen está solo con Esre, quiere acercarse a Esre nuevamente. Sin embargo, Esre no lo permite y salen de la oficina. Cuando Nar llega a casa del trabajo, está de muy mal humor. Cuando su padre le pregunta qué pasó, Nar le cuenta todo lo que pasó. Además de eso, cuando dice que Ousen ha encontrado un inversor, Arif quiere aprender sobre este inversor. Al día siguiente, Esre comparte con Zeino que está impresionada por Ousen. Y en cuanto a la reunión, espera que la reunión haya salido bien. Ousen, por su parte, fue a la reunión. Sin embargo, la persona que será inversionista en la reunión afirma que no puede aceptar a Arif Bey, diciendo que no puede aceptar este proyecto. Todo el equipo está esperando buenas noticias de Ousen en la oficina. Sin embargo, Ousen abandonó la reunión con decepción. La empresa empezó a tener problemas con el programa. En cada problema, Ousen se enfrenta a Nar. Siner se vuelve loca cada vez que escucha el nombre de Ousen. Cuando Ousen regresa a la oficina, le dice al equipo que no puede hacer el trabajo de inversión. Todos se enojan mucho. Ousen también envía a todos a casa, diciendo que habrá alguien que invierta en esta idea para que el equipo no se moleste. Ahora, la aplicación nunca se abre en la empresa y Nar está a punto de enojarse. Aunque Ala intenta calmar a Nar, no puede tener éxito. Y Nar deja la empresa diciendo que solucionará este problema y viene directamente a Ousen. Aparte de Ousen, están Musa y Esre en la oficina. Siner quiere hablar afuera. Cuando comienza a hablar, le pide a Ousen que vuelva al trabajo. Cuando Nar hace una oferta razonable, Ousen acepta regresar a la empresa. Luego, Nar va y le explica la situación a su padre. Aunque Arif Bey no puede aceptar esta situación, debe someterse a la decisión de su hijo. Ousen va y le dice a Esre lo que pasó y besa a Esre. Esre, por otro lado, se retira inmediatamente y le pide a Ousen que no lo vuelva a hacer. Cuenta que como condición para regresar a la empresa, Esre dijo que lo ayudaría. Al día siguiente, Ousen y todo el equipo regresaron a la empresa. Casi todos los problemas empezaron a mejorar. Ousen acudirá a la audiencia después de las reuniones en la empresa. Inmediatamente llama a Esre y le dice que se llevará a cabo el juicio. Y dice que después del juicio, los desaparecidos esperarán allí. Esre se va diciendo que no vendré, no te perdoné. Aunque Esre dice que no irá donde están los barcos, cuando habla con Zeino, cambia de opinión y va donde están los barcos. El juicio ha comenzado y Ala pide hablar después de que el abogado explica la situación al juez. Ousen está muy molesto cuando va a Esre. Cuando Esre ve a Ousen en este estado, inmediatamente se da cuenta de que algo anda mal. Cuando Ousen dice que Ala está embarazada, Esre está casi devastada. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.